El objetivo de la mesa redonda es más o menos para recapitular todo, específicamente en el tema de resultados de fusiones. Yo voy a moderar, cada uno tendrá 5 minutos de fusiones en el mercado de cervezas, ¿no? Cada uno tendrá 5 minutos, nos podrán comentar acerca de los principales resultados en condicionamientos, ya sea estructurales, conductuales, para sacar las conclusiones respectivas del caso y del seminario. Podemos comenzar con... Gracias. Creo que voy a usar mucho menos que mis 5 minutos. Primero por la experiencia en Chile respecto de la fusión en específico, pero segundo porque creo que ha quedado bastante claro cuáles son los pasos a seguir y en qué momento está la industria en los distintos países. A modo de conclusión y de cierre, simplemente decir, efectivamente tenemos que medir los riesgos en cada país. Es cierto lo que señalaba Andrea, que no podemos obviar también la calidad de competidores potenciales de los vecinos, y que las medidas en casos como este, que no se da precisamente en Chile, pero las medidas parecen claras y se han dado en los distintos países, tanto latinoamericanos como en el extranjero, como en Europa. Las medidas, por ende, debiesen ser más bien complementarias. Hoy en día no se piensa en una medida que simplemente conductual o simplemente estructural que pueda acabar con los riesgos en un mercado así de concentrado. A ver, yo les voy a comentar un poquito simplemente de mi perspectiva y la experiencia peruana. El mercado peruano de cervezas, para los que están familiarizados con él, se concentra en el año 2000. En el año 2000 se produce un monopolio legal, un monopolio del mercado de cervezas producto de la fusión de las 3 cerveceras domésticas que existían. En el Perú estamos hablando de monopolio de cervezas del año 2000 y hemos ya 16 años que hemos cantado todos los posibles cucos que podrían venir con el monopolio. Desde entonces hemos cambiado ya 2 veces de propiedad a nivel de quién es el que controla la empresa líder, y lo cierto es que tenemos una agencia de competencia extremadamente fuerte, una de las más fuertes de la región con más experiencias, y muy activa en fiscalizar ex post comportamientos conductuales que se alejen de los parámetros necesarios para asegurar que siga habiendo competencia a pesar del alto grado de concentración que hay en el Perú. Y el resultado que ha dado hasta el día de hoy, 16 años después, es que la cervecera está muy concentrada. Hay un competidor independiente aún, a pesar después de la compra de la fusión de InBev-SAB, y los fantasmas no se han dado. En el Perú se han investigado a profundidad los contratos de exclusividad, tanto en locales chapa abierta, chapa cerrada, no se han encontrado situaciones de abuso, y la autoridad de competencia nos ha archivado los casos. Se ha investigado a profundidad las relaciones con las redes de distribución, las estrategias de portafolio diferenciado que han emprendido la cervecera, y tampoco ha encontrado en esos casos potenciales efectos exclusorios sobre la competencia, y también los ha archivado. Y la autoridad de competencia sigue monitoreando de cerca, como monitorea cualquier mercado donde haya un alto HHI, que no se presenten ese tipo de problemas. Obviamente, como comentan hace un rato, hay miles de formas en las que una empresa en cualquier sector pueda pretender efectos exclusorios sobre potenciales competidores. Y para eso está la autoridad de competencia. No es un problema de estructuras acá, es un problema de control de conductas. La autoridad de competencia tiene que estar alerta, tiene que estar vigilando y asegurándose que, en efecto, aquellas empresas que gozan de una posición preeminente en el mercado no desplieguen conductas que puedan limitar la competencia. Y lo otro viene por parte de la propia actividad estatal. El Estado tiene que asegurarse de que las barreras de ingreso al mercado, más allá de las que son naturales, sean bajas y las mantenga bajas. Y el Estado no puede contribuir a incrementar barreras de acceso a través de políticas tributarias, a través de aranceles, a través de restricciones publicitarias. Yo sí tengo una discrepancia seria sobre el tema de publicidad. O sea, yo creo que en un país donde no se permite hacer publicidad, simplemente están diciendo no quiero que haya nuevos entrantes, porque no hay forma de yo poder hacer conocer mi nuevo producto.
No, en general eso es un error y es una peculiaridad, creo, solo de la regulación ecuatoriana. No lo he visto en otros países de la región, una norma tan estricta que limite la publicidad sobre ciertos grados de bebidas alcohólicas. Eso es. El Estado tiene que estar vigilante, pero no es un problema necesariamente de estructura, es un problema de qué comportamientos vamos a permitir o no que desarrollen estas empresas. Y el Estado tiene que, a su vez, asegurarse que las barreras, no naturales, sino las artificiales, las que crea a través de la propia acción estatal, no estén ahí, las elimine, sean lo más bajos posibles. En mercados en que Perú tiene el arancel promedio más bajo de toda la región, y ese es todo el secreto. Perú no tiene control de fusiones. ¿Y por qué es que funcionan sus mercados como mercados altamente concentrados? Es que porque Perú mantiene el arancel promedio más bajo de toda la región, más bajo incluso que Chile ya. Porque la disciplina de mercado te la da la potencial competencia. Es así sencillo. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco en términos teóricos. Este tema del control de concentraciones y en particular cuando se imponen condiciones, creo que es una de las labores más retadoras para una autoridad de competencia, porque necesariamente estás viendo dentro de la bola cristal, ¿no? Imaginándote lo que pudiera pasar y lo que no. Y siempre con cierto grado de incertidumbre, ¿no? Y ahí creo que hay que tener cuidado de no pensar, digamos, en términos de los jugadores actuales, ¿no? De qué está pasando o de si fuera tal o cual entrante, un poco pensar en términos más abstractos de qué es lo que puedo hacer para eliminar las barreras a la entrada que existen en el mercado, para permitir que, sea quien sea, ¿no? Entre a ocupar, pensando en un caso donde se está condicionando a la venta de un jugador existente o de ciertos activos o de marcas o de lo que fuera, ¿qué es lo que puedo hacer para asegurar que las condiciones estén dadas para que el que sea el jugador interesado pueda aprovechar esa compra para establecerse en el mercado y lograr lo que al final del día quieres lograr, que es mantener el nivel de competencia que había antes en el mercado, ¿no? Y también resistir la tentación de querer arreglar a un mercado a través de una concentración que es el opuesto, digamos, de no hacer suficiente, es que se te pase la mano, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque yo sé que hay muchas presiones para hacerlo e incluso pudiera parecer atractivo, ¿no? Para una autoridad de querer aprovechar el camino para decir, bueno, y ahora esta es la estructura del mercado que yo quiero, ¿no? Entonces nuevamente yo creo que hay que verlo con precaución, pero sí verlo en términos de, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer, como dijo Andrea, en términos de acceso a marcas o a redistribución digamos, cosas de ese estilo para permitir el desarrollo de un entrante eventual? Y ciertamente la parte pública creo que es importantísima también. Luego las mayores barreras a la entrada las erigen las propias regulaciones del Estado y también en el marco de las concentraciones. Esto ya no tuve tiempo de decirlo en mi presentación, pero en México una de las peores barreras a la entrada son las licencias para la venta del alcohol a nivel local, municipal, que a veces cuestan miles y miles de pesos y había todo un debate ahí sobre el financiamiento de esas licencias por parte de las cervecerías que tienen un interés en hacerlo, pero claro, quieren evitar el free riding después. Pero una labor importante de la comisión era la labor de abogacía para que no se usaran esas licencias como instrumento recaudatorio. Y bueno, lo dejé de eso. Gracias. Okay. Sí, yo quiero retomar solo dos cositas, muy brevemente. Con respecto a lo que dijo el colega peruano,
obviamente que una buena autoridad es mejor que una mala autoridad. Y si la autoridad ha logrado que no haya restricciones verticales ni políticas exclusorias de parte de los incumbentes, eso ayuda a que no se empeore el mercado. Pero como dije en mi presentación, lo primero que te da el poder de mercado es la posibilidad de subir precios a los consumidores. Y eso no lo controla ninguna autoridad de competencia. De hecho, no es ilegal, no es porque no pueda intelectualmente, sino que sencillamente no tiene herramientas para decir este precio es muy alto y por lo tanto lo voy a castigar por cobrar caro. Así que lo que importa después de una fusión realmente es cómo evolucionan los precios y no si hubo o no hubo política exclusoria. Lo otro que quería decir, que lo dijo Sofía, pero quiero remarcarlo, es la importancia de dónde están puestas las exclusividades y si están puestas en el mercado en trade. Las cervezas, generalmente si uno llegase a cambiarse de cerveza, la va a probar en el mercado on trade. Y si ahí no hay una variedad, va a ser muy difícil que después yo vaya a la tiendita de la esquina y pida una cerveza que nunca he tenido oportunidad de probar. Entonces, si bien es bueno, quizás no sea tan grave que haya exclusividad en la tiendita de la esquina, porque si cada 50 metros hay una, si no está la marca que me gusta en una, me voy a la otra, es en el mercado on trade, donde yo voy a estar expuesto a las nuevas cervezas. Además que, bueno, esto no sé si tiene mucho que ver con competencia, pero es difícil con los amigos decir, no es que a mí me gusta la Club, así que vamos para allá. No es que a mí me gusta la Corona, así que vamos para allá. Realmente en el mercado trade tiene que haber una variedad de cerveza importante. Entonces, lo que decía Sofía de diferenciar segmentos de mercado para ver dónde las políticas exclusorias son más graves, yo creo que es importante. Y eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué suerte, Carlos, que en Perú no tengan problemas en el mercado de la cerveza. La verdad que los veo que están en el cielo. La Argentina es distinto. La Argentina, yo voy a un supermercado y quiero comprar un litro de Miller y debe haber 3 botellas. En cambio, Stella Artois debe haber 500. Quiero comprar un litro de Heineken, habrá 5 botellas. Stella Artois, 350. Claramente, en Argentina hay un monstruo que tiene una gran participación de mercado y que ejerce esa participación de mercado y que claramente impide a los demás competidores poder acceder al mercado. Y la autoridad lo ha señalado. O sea, no es una sensación personal lo que estoy comentando. Lo dijo la autoridad en todas las resoluciones que dictó. Cuando Brahma compró Quilmes en el 2003, habló de las conductas anticompetitivas que se cometían y de los problemas que un monstruo provocaba en este mercado. Lo dijo cuando CICSA compró ICSA, es decir, cuando CCU compró a ICSA. Lo volvió a decir cuando Anheuser-Busch cuando InBev compró a Anheuser-Busch. Y en este momento está analizando esta concentración. Claramente es un mercado muy concentrado. Claramente SABMiller es un competidor vigoroso. Lo vimos ayer en la publicidad que nos mostró nuestro colega en la mañana. La eliminación de un competidor vigoroso hace mal a la competencia. Lamentablemente, hace que el mercado se transforme en oligopólico o en monopólico. En la Argentina nos estamos enfrentando a un oligopolio, porque todavía queda un competidor que tiene características de competidor vigoroso. Ustedes en Ecuador se están enfrentando a un monopolio. Y un monopolio es un monopolio. Lamento decirle que cuando tienen un monopolio, las leyes de defensa de la competencia ya no tienen sentido. El monopolista, a largo plazo, es el dueño del mercado. Y lo único que le importa es ganar plata produciendo poco y de poca calidad. Y encima ustedes están frente a un mercado que tiene altas barreras de entrada, es difícil competir en este mercado, es un mercado de marcas, donde para competir hay que tener marcas y las marcas tienen que ser reconocidas y tienen que estar instaladas. Es muy difícil instalar marcas. Y por otro lado, tal como decía Andrea hoy, la cervecería artesanal no es parte de este mercado relevante y confirma lo que digo de las altas barreras de entrada, lo que nos dijo nuestro compañero Julio ayer, sobre lo que a él le costó iniciar con su marca Andes su empresa de cervecería artesanal. Con lo cual, mi conclusión de estos 2 días de trabajo
es que hay que evitar un monopolio y que se puede evitar la formación de un monopolio. Se pueden imponer condicionamientos o desinversiones estructurales y conductuales que traten de atraer a un nuevo competidor a este mercado. De vuelta, estamos pensando en los consumidores, no estamos pensando en las compañías y estamos pensando en gente que es preferible no competir que competir. Ojalá yo fuera monopólico en lo que yo hago. ¿Se imaginan? Cobraría un montón de plata y atendería muy pocos clientes, pero tengo un montón de competencia. Y creo que el rol de la Autoridad de Defensa de la Competencia es justamente buscar que efectivamente haya competencia. Muchas gracias. Viendo el interés del tema, propongo tal vez alguna ronda de respuestas, alguna contrarréplica. ¿Alguien que quiera pronunciarse acerca de algún pronunciamiento de otra persona? Igual son 5 minutos. Solo algunas ideas, porque es bien interesante comparar la realidad de los diferentes países, ¿no? Y Argentina y Ecuador, que de hecho enfrentan un problema que no enfrentan, digamos, los países más abiertos de la región, ¿no? Los países que somos más abiertos, donde tenemos barreras mucho más bajas, en general, nuestros mercados internos, si bien la concentración en diferentes sectores tienen efectos, obviamente, ¿sí? Tienen la ventaja, si se quiere, de que enfrentan el potencial de la competencia internacional, ¿no? Cosa que en Ecuador es un gran problema. Yo no veo en qué sirve en Ecuador partir la cervecería en dos si las barreras son igual de altas y lo único que vas a hacer es casi regresar a políticas cepalistas de los años 50. Tienes una industria protegida por altos aranceles y altas barreras creadas por el gobierno y dos empresas que compiten localmente. Son políticas de sustitución de importaciones de los años 60. Eso es. O sea, ese es el modelo que quieren perseguir, está bien. Si ese es el modelo que quieren, está bien. Pero no me encaja. Hay barreras naturales al ingreso a cualquier industria y hay barreras de acceso naturales a la industria cervecera que son altas, sí, y también hay barreras artificiales creadas por las propias empresas y creadas por el gobierno. Yo lo que digo es que debemos concentrarnos en estas, en las artificiales creadas por las empresas y en las artificiales creadas por el gobierno. Las naturales es bien peligroso, porque si dices que yo voy a reducir las barreras naturales, lo que estás diciendo en el fondo es yo voy a generar subsidios, yo voy a subsidiar el ingreso de competidores a cuesta de inversiones ajenas, y eso está mal. Ningún mercado se va a desarrollar de manera competitiva si mis inversiones son luego compartidas, el esfuerzo de mis inversiones sirven luego para subsidiar el ingreso de otros competidores. O sea, simplemente el incentivo natural de la competencia es acabado con ese tipo de políticas. Sí, bueno, como dijo la presentadora, yo soy doctora de la Universidad de Chicago y de hace muchos años, no decir cuántos, y también entré a mi vida profesional pensando que las importaciones solucionaban todo y que restringían el poder de mercado y ya no teníamos que preocuparnos más. En mi práctica profesional reciente he analizado muchos mercados en que estamos totalmente abiertos al mercado internacional y sin embargo los precios no se ven disciplinados por el precio internacional. Hace poco, voy a tratar de no revelar ningún secreto profesional, pero tuve que analizar una industria que producía varios productos. Algunos productos eran directamente insumos para producir otros productos. Y ahí la disciplina del precio internacional era perfecta, ni un problema. Pero los otros productos, los que tenían que pasar por distribuidores y minoristas, no había ninguna manera, no había ni un indicio de disciplinamiento de las importaciones. Porque se necesita stock, se necesita variedad, porque los lugares de distribución a veces no quieren lidiar con más de 2 proveedores, etc. Por una lista de razones estaba totalmente desacoplado el precio
internacional con el precio nacional, a pesar de ser otro modo del mismo producto. O sea, no era... Eran las mismas fábricas las que producían todos los productos, pero el canal de distribución era lo que diferenciaba y lo que impedía que el precio internacional disciplinara los precios internos. Yo quería hacer nada más un comentario sobre las cervezas artesanales y digamos, aunque sí creo que es cierto que se puede considerar otro segmento de mercado, digamos por cuestiones de precios, disponibilidad y demás. A mí me parece muy interesante, digo, hay mercados como el de Estados Unidos donde ya son el 10% del mercado, incluso en México, que es un país con poca historia de artesanales, yo he visto con mucho interés el desarrollo de puntos de venta, incluso off-trade, ¿no? O sea, de boutiques de cerveza artesanal que han despertado como un interés por parte del consumidor renovado en la cerveza. Y uno nunca sabe de dónde puede venir la competencia potencial, ¿no? De dónde viene la innovación en el mercado y creo que es un segmento tal vez distinto, pero que eventualmente podría producir un competidor muy relevante en el mercado, ¿no? Entonces, me parece interesante. Pero yo creo que tanto on-trade y off-trade son importantes, los dos. Uno cuando va al restaurante o al bar no va necesariamente con la idea de consumir cerveza. A veces en el off-trade sí, ¿no? Es el momento de escoger, ¿no? Y hay formatos de supermercados, por ejemplo en México ahora también, donde hay una variedad increíble de cervezas que jamás verías en el on-trade. Y aunque es cierto, no es el mismo acceso al consumidor, pero por lo menos eso despierta un interés. Y a la hora de hacer el análisis de competencia, yo creo que tienes que ver todas estas cosas, ¿no? En los diferentes segmentos y los diferentes incentivos que puedes crear, pero nuevamente con un enfoque de eliminación de barreras artificiales a la entrada. Si me permiten una idea bien interesante, quiero rescatar una idea de lo que se ha dicho, pero no he escuchado a nadie que lo haya tocado. Y la realidad de Ecuador y de Perú y probablemente de Colombia es muy distinta a Chile en cuanto a lo que es canales de distribución. En Chile el 70% de la distribución es moderna. En nuestros países el 70% de la distribución es tradicional. En Chile no sé cuánto están ustedes a nivel de... En nuestros países, en general, es 70-30 el diferencial. O sea, estamos al otro lado. En cerveza es mucho más marcado. O sea, el costo de acceso a la distribución es más costosa producto de la fragmentación que implica toda la red de distribución tradicional. Pero eso lo que te refleja es que hay un problema en las estructuras de distribución. Sí, correcto. Y es un tema de tamaño de mercado, madurez de mercado, evolución de mercado. Estamos... Nuestros mercados no han dado ese paso en la distribución. Están avanzando rápidamente hacia eso. Pero no han dado el salto. Pero ahora ese es un problema que lo comprendo, es un problema de estructuras distributivas. Pero ese problema va a ser común en todos los mercados, que todavía dependen de la distribución tradicional. Lo que yo voy es, en base a ese problema, que tiene, más que un problema, una realidad fáctica, que se va a corregir conforme vayan creciendo y madurando los mercados, pero en base a esa realidad fáctica no podemos trasladarle un problema estructural en sí al solo hecho de concentrarse en la industria cervecera. O sea, estamos discutiendo acá si tenemos que pegar un plato que no se ha roto, porque no se ha roto. O sea, roto va a estar cuando la industria cervecera despliegue medidas como las que han anunciado, por ejemplo, para excluir. Yo no digo que obviamente hay una serie de compromisos que no puede asumir una empresa cuando se concentra de no hacer. Sí, que son las mismas cosas que
no puede hacer porque el marco legal se lo prohíbe y una agencia de competencia se lo va a sancionar. Pero ahí a decir que hay que alterar la estructura por un problema que todavía no se ha dado y que está arraigado en costos asociados a una realidad distributiva que no es exclusiva de este mercado, es simplemente decir, ¿sabes qué? El mercado no avanza. Y ese no es el rol de la agencia de competencia tampoco. Y sí, los precios siempre nos preocupan. Pero ya lo hemos dicho, la autoridad de competencia, al menos de repente en Ecuador o de repente en Venezuela, no sé, de repente en otros países sí, pero la mayoría de las autoridades de competencia no desarrollan políticas de control de precios. Entonces, si esa no es su tarea, tratar de hacerlo vía las herramientas de control de fusiones es un error. Es la única... Sí, chiquita me quiero. Pero no es la función de la autoridad. Perdón. Para lo único que existe el control de fusiones es para evitar que suban los precios, porque una vez que ya suben, la autoridad no tiene nada que hacer. O sea, es el momento. O sea, lo encuentro muy increíble. No quería la Sofía. Sí, es un poco retomando la idea de Andrea. Soy de una agencia de competencia, entonces tengo que revisar y me dedico al análisis de fusiones. Este es precisamente el momento en el cual nosotros tenemos que poner ojo respecto a qué es lo que va a pasar en el mercado. En el fondo, efectivamente nosotros tenemos la obligación de perseguir conductas abusivas. El problema ahí es que cuánto nos tardamos en llegar a esa conducta abusiva y cómo llegamos a probar que efectivamente existe esa conducta abusiva. Lo que nosotros estamos facilitando a través de aceptar pura y simplemente estructuras como esta, finalmente estructuras en que se concentra un gran poder de mercado, es facilitar los medios para que se abuse, sea por aumento de precios, sea por exclusividades, etc. Sí, no, o sea, totalmente. Y tratando de responder también a lo que decían previamente, efectivamente es un gran reto para la agencia llegar a esas medidas. Es un gran reto y seguramente tiene incertidumbre, pero esa incertidumbre es menor y va a ser siempre pro consumidor versus la incertidumbre de generar un ente suprapoderoso que tenga la facultad para usar. Yo quiero retomar un poco justamente con lo que dijo Sofía. El método moderno de control de competencia está por un lado por el control de prácticas restrictivas y por otro lado por el control de concentraciones económicas. Lo que busca el control de concentraciones económicas es sacar una foto al día de hoy y ver si esa foto en el futuro puede provocar o no problemas a la competencia. Y ese es el rol de la autoridad. Es tratar de ver si esa foto, como la ve hoy, en el futuro puede llegar a perjudicar a los consumidores. Y por eso es importante hoy cómo se analiza la transacción. Y si se imponen remedios estructurales, remedios conductuales, los que sean, es decir, todas las agencias de competencia del mundo, empezando por la americana y la europea, están imponiendo remedios estructurales y están imponiendo remedios conductuales. No le llama la atención a nadie eso. En el mercado de las cervezas el anteaño pasado, la transacción entre Modelo y Anheuser-Busch implicó que Constellation, una empresa americana, se quedara con la marca Corona y con un contrato de licencia perpetuo de por vida sobre la marca Corona. O sea, estamos hablando cosas que pasan hoy, que son reales y que le aplican todas las agencias de competencia del mundo. ¿Serán buenos los remedios? ¿Serán malos? Es muy difícil de saber, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sofía. Hay dos riesgos que se están analizando. El riesgo de dejar que se genere un monopolio o el riesgo de tratar de generar condiciones de competencia previa a que se realizó la concentración. Pero solo una idea, si la función del control de fusiones es simplemente evitar que suban los precios, ¿cuál es la diferencia entre un monopolio y una situación donde voy a tener un oligopolio 80-20? Por lo que entiendo, lo que han estado conversando con marcas, con portafolio de marcas equivalentes y sustituibles, donde hay una demanda inelástica. En un mercado como ese, oligopólicamente interdependiente por definición, yo voy a poder alzar los precios de la misma manera que si estuviera en monopolio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una incertidumbre, hay una posibilidad.
El mercado monopolio, Pero el monopolio no tiene ni una tiene amenaza. competidores, claro. No tienen nada. Tenés un disciplinamiento. Hacen lo que quieren. En el oligopolio se produce un disciplinamiento. Pero lo que me están diciendo es que en el mercado monopólico, el monopolista se comporta por eso, racionalmente va a tratar de subir sus precios, pero en un mercado oligopólicamente interdependente no se va a dar esa misma racionalidad y más bien uno va a frenar que el otro sube el precio. No. Está la posibilidad, siempre está la posibilidad que alguien se salga del equilibrio. Pero estamos diciendo que es la posibilidad de que alguien no se comporte racionalmente. No. Sí. Para mí no es solo un tema de aumento de precios, para mí hay un problema de calidad de producto, de innovación, cantidad de productos, de innovación y de precios. O sea, la competencia es un montón de cosas las que lo hay competencia oligopolística, que es mejor que un monopolio. Correcto, competencia oligopolística. Las características del mercado que ustedes me están diciendo no es un mercado oligopólicamente competitivo, me están hablando de un mercado oligopólicamente interdependiente, es por eso lo que no entiendo. No, porque hay competencia oligopolística que da un equilibrio mejor para los consumidores que un monopolio. O sea, el monopolio es el peor de los casos. Muchísimas gracias por su intervención. Creo que si es que nos mantenemos en la discusión no terminaríamos hasta de noche. Y bueno, quisiera yo agradecerles muchas gracias por la invitación y haber tenido el gusto de tener esta clase de expositores en estos 2 días. Realmente es un gusto personal más que... Y bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, muchas gracias y también a la gente que participó. Muchísimas gracias y creo que con esto ya damos finalizado el evento. Muchas gracias.